¿Está en inglés? Buenas tardes. Hola, bienvenidos a todos. Un gusto que estén acá. Vamos a estar esperando un momentito mientras se unen otros participantes. Les voy a pedir que apaguen las cámaras y los micrófonos durante ambas disertaciones y al final vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Así que esperamos unos momentitos más mientras se terminan de unir algunas personas y vamos a dar comienzo enseguida al webinar. Les reitero, les pido si apagamos las cámaras y los micrófonos. Bienvenidos a todos, veo que se van uniendo, les repito un poquito lo mismo. Vamos a guardar unos minutos más, 2 minutos más antes de empezar con las disertaciones. Les pido a todos que mantengan la cámara apagada y el micrófono silenciado, y al finalizar ambas disertaciones van a poder tener su espacio para hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta en el chat pueden ir haciéndolo sin ningún problema. Así que la idea es que disfruten de este momento. Un minutito más y vamos a dar comienzo. Muchas gracias a todos por estar acá y compartir este momento con nosotros. Puede traer muchas cuestiones que después una pisada dentro del calzado que cuando el pie está todo expandido sobre una plataforma. Una vez que el paciente se realiza el estudio de la pisada, se va muy contento porque le mejora mucho el caminar, la práctica deportiva, siente mucha mejoría. Cuando ven los beneficios, se lo recomiendan a sus amigos, a sus parientes, y de esa manera nosotros logramos duplicar nuestras ventas. En un minuto más vamos a estar empezando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida, agradecerles que estén acá. Hoy la verdad que para nosotros es un lujo tener estos invitados muy especiales para nosotros. Vamos a comenzar con 2 charlas. En una primera instancia nos acompaña la doctora Isabel Saco. Ella es profesora asociada en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela de Medicina. Tiene un doctorado en terapia física. Es investigadora y vicedirectora del posgrado de rehabilitación en las ciencias médicas.
Es la directora del Laboratorio de Biomecánicas y Movimiento de la Postura Humana, así que para nosotros es un placer y un honor que nos acompañe durante este webinar. Ella va a estar hablando sobre neuropatía y análisis de la pisada en pacientes diabéticos. La disertación va a ser en inglés, no se preocupen, van a poder entender todo muy bien. Luego van a tener la posibilidad de volver a revivirlo en YouTube, pero bueno, no queremos dejar de contar con la posibilidad de escucharla. Para nosotros es un placer, así que muy bienvenida, Isabel, welcome. If you want to share your screen. Thank you so much for being here. Thank you for the invitation. Have I shared my screen? Not yet, right? Yes, you can share your screen and go on. Thank you, Belle, so much. We listen to you. Okay. So good evening, buenas noches, boa noite. Thank you for the nice introduction, and thank you for the honored invitation to be part of this webinar. It's a great initiative from Ebers. So just briefly, I would like to share with you where I developed my research and teaching activities. This is the biomechanics lab I coordinate at the physical therapy department at the School of Medicine in the University of São Paulo. If you're interested, please, be welcome to check if you want to be in contact with me as well. The laboratory is composed by 4 teams of researchers and students. And today I will focus my talk on the studies developed by the diabetes team. The foot may be the target of several complications due to the diabetes and neuropathy progression. The diabetic neuropathy is one of the most common chronic complications of diabetes that affects over 60% of patients after 15 years of diabetes diagnosis. It is generally characterized by sensory perception loss, motor dysfunctions, vascular and other autonomic alterations. And all these alterations and losses are commonly associated to plantar ulcerations that we must avoid as our first priority. Diabetic patients show progressively changes in muscle structure and function, such as reduction of cross-sectional muscle area, loss of muscle mass and strength, higher protein degradation, slower conduction velocity, loss of motor units, mainly the smaller ones, and process of reinnervation and denervation. In this longitudinal study, structural changes were observed after 9 years in the leg, in the upper pictures, and in the foot, in non-diabetic individuals. However, the changes in the neuropathic patients are much more intense, with greater extent in the foot and greater presence of fat tissue within muscle mass. It is also remarkable the atrophy of the intrinsic foot muscles seen in diabetic patients. We have also observed expressive changes in microstructure of the muscle, like in the Z band, showing in this arrows. Also in the mitochondria inner layers, which will affect the aerobic process of energy resynthesis. We also see changes in fiber density and transverse section area, endomysium degeneration, and motor units constitution. Prevalence of motor fibers is also changed.
And all these changes, micro and macro changes in the structure and function, lead to changes in gait biomechanics. These are some of the variables that we can access to evaluate the causes and effects of the biomechanical gait pattern of these patients. And particularly EMG variables, so electromyography variables, are interesting to interpret these muscle alterations that I just described. So EMG studies have shown improper muscle dynamics when performing locomotor tasks. And these are some of the findings that our group has shown in the past years. Vastus lateralis has a decreased and delayed activation at the heel strike. Tibialis anterior presents a consistent delay at the foot lowering phase. Gastrocnemius medialis has a decreased and delayed activation in the propulsion phase. And finally, hiatus femoris presents a decreased activity at the end of the stance phase. When assessing multi-channel EMG, as in this picture in the upper corner, we can calculate muscle fiber conduction velocity that estimates physiological processes and alterations better than just an EMG recording. During gait, we found several alterations in vastus lateralis, gastrocnemius medialis, and tibialis anterior. And I will bring the most relevant results in tibialis anterior. In the early stance, we observed a decrease in the conduction velocity in patients with mild stage of neuropathy. However, there was an increase in the velocity in the moderate state and progressively higher in the severe group, as it's shown in this picture, in this graph. In diabetic patients, there is a preferential and precocious loss of type 1 motor fibers, an increase in the proportion of type 2 motor fibers, process of axonal degeneration, as shown in this picture, and axonal sprouting. And those processes of axonal sprouting, because of the axonal degeneration, possibly result in a more homogeneous territories of the same type of motor fibers. Therefore, the moderate and severe subjects cannot rely on smaller fibers to control the eccentric lowering of the foot, and they switch to depend on different muscle fibers to accomplish the motor task, changing the mean conduction velocity of the tibialis anterior. We have also studied muscle fiber conduction velocity during isometric tasks. And we also found interesting results for either distal and proximal muscles, with a progressive reduction in the conduction velocity for more severe patients. So with the progression of neuropathy, the velocity decreased. Advancing in the study of muscle dynamics during gait, we calculated muscle forces using OpenSync software, and based on inverse dynamics, we calculated the changes that the disease caused during gait. And again, we found important reduction in muscle force in the gastrocnemius medialis and also in soleus during the propulsion phase of gait. And these two alterations certainly are responsible for the poorer mechanics during gait in these people. Besides muscle dysfunctions, other important joint alterations have been observed, such as loss of mechanical properties of passive tissues leading to foot and toes deformities, greater joint stiffness, and reduced foot and ankle range of motion.
And all these factors together will compromise a proper foot rollover during gait, which in turn will result in changes in the plantar pressure distribution. Among all variables that we could analyze during the rollover, the peak pressure is the most commonly described in this population and has also been associated to plantar ulcer formation. So the association between muscle dysfunctions to joint alterations will expose the foot to mechanical overloads and consequently to tissue breakdown. We have also seen changes in dynamic plantar pressure patterns even before the peripheral neuropathy diagnosis and in early stages of the disease. The changes in plantar pressure over the hallux, forefoot, and rear foot becomes more evident with the disease worsening without much distinction between moderate and severe degrees. So after summarizing the scenario of the alterations in the foot and ankle muscles and joints and in gait biomechanics, one might question, what about the treatment for all those progressive musculoskeletal dysfunctions? Are the dysfunctions targets of any rehabilitation or prevention strategy? Not yet. So considering the official recommendations from the International Diabetes Federation, what is recommended is first to identify the ulcer risk category of the individual based on his/her risk factors for ulcers. Then the IDF suggests education and self-management strategies for autonomous healthcare. And depending on the risk classification, IDF recommends that preventive strategies should be adopted. However, in most cases, only therapeutic footwear is recommended for reducing the peak pressures. But there are many other risk factors that should be considered when preventive actions are prescribed. So not only peak pressure must be reduced, but many other risk factors should be targets of those preventive strategies. And from all those risk factors, at least 4 of them can be prevented by more active strategies as foot and ankle exercises instead of passive strategies like shoes. So having in mind all those musculoskeletal alterations at the foot and ankle and in gait biomechanics, we should ask ourselves why most of the interventions and strategies recommended for this population are only directed toward reducing the peak pressure and not targeting the main causes of pressure alterations and foot rollover impairments. So we should target the causes, not the effects. Unfortunately, there are still inconclusive results regarding the use of therapeutic shoes for preventing the first episode of ulcer. And we know from 2 excellent studies that there was a reduction in the recurrence rate of ulcer only if the shoes prescribed were custom made based on plantar pressure measurements, and only if high adherence of footwear was achieved. So it's not a common footwear that you go to the store and buy, but has to be prescribed with, for example, insoles like the Ebbers insoles to customize the shoe or the insole to reduce the peak pressure. In addition, the chronic usage of shoes and foot orthoses may aggravate some dysfunctions resulted from neuropathy due to movement restrictions. In theory, wearing very structured shoes when not in an imminent risk, just for prevention, may decrease the awareness
of the foot position and alter the perception of other afferent information. Keep the foot as a rigid lever and do for your feet what your feet should be doing for themselves, which ultimately ends up wakening them. As our feet become weaker, we need more and more support, and a cycle of dependence is in place. And this can be what happened to people with diabetes that are recommended to use those shoes when not in an imminent risk for ulceration. As a consequence of this cycle, the true potential capacity of the foot to be kept healthy and functional is wasted and felt away. So let's have a closer look to the foot complex structure, which powerful role neglect. Sorry, there are some microphones open. Which powerful role we frequently neglect, especially in people with diabetes, whose foot is recommended to be always protected as soon as they are diagnosed with diabetes. The foot alone has 26 bones, 25 muscles, 108 ligaments, and 33 joints. So we have much more structures besides the skin to focus and work with. And we have to keep in mind that all these structures do not vanish or lose completely their function as soon as an individual is diagnosed with diabetes. We own an amazing tool that can potentially lose its properties due to disuse or recover its functionality by exercising. So if instead of only focusing on passive solutions for reducing the peak pressure when using those shoes, we implement strategies for recovering joints, range of motion, muscle function, we could improve the foot rollover and then redistribute the pressure, which must be the ultimate goal when aiming to avoid ulceration. In this paper, we discussed this new paradigm of foot-related exercises for preventing ulcer risk factors. We are not discussing regular general exercises for metabolic control, but specific exercises to recover foot function and avoid further foot complications. International Working Group of Diabetic Foot published very recently a systematic review summarizing 9 RCTs and 8 non-control studies showing positive outcomes related to the foot-related exercise to improve the modifiable risk factors in this population. And I have the honor to be part of this initiative. The positive outcomes were related to foot and ankle range of motion, foot strength and functionality, peak pressure, neuropathy symptoms, and plantar sensitivity. I would like to show you the result of a clinical trial we developed, and it was included in that systematic review I mentioned before. This is a progression of one of our most severe patients that received a therapeutic program of foot exercises for 12 weeks. We can see a more stable walking pattern, an expressive increase in his gait speed, a better toe clearance, mainly on the right side, which was the worst. And we also see a better toes function, which is clearer in the left side. Isn't it amazing the improvement obtained after this simple intervention of foot exercises? I would like to show you the results from the exercise program regarding the plantar pressure redistribution during gait. The picture on the left shows one patient before the intervention, and on the right, 12 weeks after. We can clearly see a heel softening at the heel strike phase, an increase in the toes contact, and an increase in the midfoot participation during the foot rollover. This is another patient as an example of the intervention. We can also see an improvement in the toes participation during the rollover. It's also expressive
the changes in the gait line at the propulsion phase of gait, confirming a prolonged and more effective toes contribution. So based on these promising results, for the first time, the International Working Group on Diabetic Foot incorporated in the guidelines recently published foot-related exercises as a strategy to be used by clinicians and health professionals to prevent modifiable risk factors for foot ulcers. We are now concentrating our efforts in developing and validating tools for helping health professionals to improve the management and prevention of diabetes musculoskeletal deficits. We followed the contemporary trend of self-monitoring and self-care and developed a booklet for people with diabetes. This booklet provides orientation about the disease and self-care actions for any person with diabetes or neuropathy and presents a safe exercise guidance for the foot and ankle. It customizes the course of the foot and ankle training and includes 6 simple exercises that progresses according to the recovery of the user based on that scale. We also developed and validated a software for monitoring and promoting personalized foot and ankle exercises for people with diabetes and neuropathy. This is a free and public software for improving the autonomy and independence for self-care. It's available in Portuguese, in English, Spanish, or any other language using the Google tool for translation. It's available in the web and as a mobile app that can be downloaded in Play Store just for Android yet. These are the 2 exercises that included in the program, the foot arch and the short foot. And some others are illustrated in those images. We provide a patient a personalized backpack with materials that they can use for the exercise, but you can do the exercise without any other device. We included in the software 39 exercises and 104 variations of these stretching, strengthening, and functional exercises. Each session is composed by 8 exercises distributed as I am showing you. The session lasts approximately 20 minutes, and a visual scale informs the software, informs the algorithm, the difficulty the user has when performing the exercise, and based on that response, the algorithm programs the progression of the training recommended for that specific user. We planned also rewards for the user to feel more motivated to keep exercising as the user is playing a game. The software development and tests are published in a journal that is open access. Everyone can read. The software had its content validated by specialists. Its usability was also validated by users, and its therapeutic effectiveness is being tested as we speak at our lab here in São Paulo. However, the exercises included in the software have their efficacy proven in our previous RCT. So summing up, this new intervention paradigm and the technology resources presented seem to be a way of tailoring the intervention and encouraging daily habits of performing goal-directed exercises instead of using only shoes and insoles. We strongly encourage the scientific community to carry out high-quality clinical trials to improve the level of evidence of foot and ankle exercise. And we also encourage health professionals to use the tools we developed that are free and have proven their efficacy for preventing and managing diabetes long-term complications. I would like to acknowledge the research agencies for funding our research, and especially to all members of our lab and co-workers overseas. What I have showed you today came
from their daily great effort to make patients' life much better. Thank you for your attention. Thank you, Belle, for your presentation. It was excellent. People was interested and also sad because some people cannot understand you, but we have made a promise to make subheadings for them in a record session. So we want to thank you, and todos quienes tengan preguntas, vamos a dejarlas para el final, para la doctora Sacco. Vamos a seguir ahora con la presentación. Vamos a presentar al doctor Javier Del Vecchio. Él es médico, especialista en ortopedia y traumatología, y a su vez especialista en cirugía de pie y tobillo. Es jefe de la sección de pie y tobillo de la Fundación Favalor Hospital Universitario. Es board member of MIFAS, que es la Minimally Invasive Foot and Ankle Society, y tiene un MBA. Así que, Javi, muchísimas gracias. Un placer también que estés acá. Él nos va a hablar de metatarsalgia mecánica, descripción, protocolo de tratamiento. Yo dejo de compartir la pantalla, Dale. te doy la bienvenida y te dejo con el público. Dale, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y también a Nacho, que seguramente nos está mirando. Bueno, voy a avanzar un poco con el tema de metatarsalgia, más que nada orientarme a la parte mecánica y finalizar con algunos casos también de pie diabético. Como definición, entonces, es el dolor en la región plantaria anterior del pie, asociado a anomalías de apoyo a la cabeza de los rayos, y tiene como traducción la aparición de hiperkeratosis plantares. En predominio grande en el sexo femenino, 75-85%, y si bien está relacionado a la utilización de calzados inadecuados, hay un componente también congénito en relación a la longitud y a la inestabilidad metatarsofalángea. No voy a profundizar mucho sobre esto porque Isabel fue bastante clara, pero tener en cuenta que hay columnas más móviles y más fijas en el pie. Tener en cuenta también cuando tenemos un segundo metatarsiano largo, que eso es uno de los factores de riesgo, si bien ahora está en duda si la fórmula metatarsal es la causa principal de metatarsalgia mecánica. Y esto es un trabajo muy interesante ya de hace mucho tiempo, y a esto lo llamamos fórmula de maestro, y él describió en un estudio académico muy voluminoso cuál sería la longitud de la población general. Esto ahora está en discusión, pero sirve como guía cuando uno va a programar o destinar una cirugía a algún paciente. En cuanto a la clínica, seguramente ustedes ya la conocen. Algo mencionó Isabel en relación a la fase de marcha o de despegue. Hablamos de segundo y tercer rocker. Típicamente la imagen de abajo a la izquierda es una metatarsalgia mixta de segundo y tercero, y la imagen del medio es algo del segundo. La imagen del tercero, claramente hay alteraciones de la marcha en relación a amputaciones menores. Tener en cuenta esa hiperkeratosis, si efectivamente es dolorosa o nada más es el motivo de consulta de los pacientes. Si debutan efectivamente con ulceración, esto ya es de difícil manejo, que eso también lo mencionó Isabel. Obviamente la impotencia para la marcha normal, la dificultad y la deformidad de los calzados, y no se olviden de evaluar todo el componente de tríceps ural, más que nada gemelo sóleo. En relación a los factores etiológicos, los podemos dividir en secundarias enfermedades generales como inflamatorias, metabólicas, neurológicas, congénitas y vasculares. Acá vemos unos ejemplos a la derecha. Y las que son mecánicas puras, que efectivamente y muchas veces se combinan las causas, que son las secundarias, alteraciones anatomofuncionales que se dividen en estáticas y de propulsión o de despegue. También tenemos las secundarias a traumatismos y lamentablemente las iatrogénicas por un daño que podamos generar los cirujanos. Se dividen también en cuanto a la localización, se dividen en globales, mediales, laterales y centrales. Esto es muy importante si vamos a derivar un paciente, o ya lo estamos tratando, cómo efectivamente explicamos la sintomatología del paciente a algún otro colega, y como les vengo mencionando, están las de apoyo, que son un poco más redondas, y las de despegue son un poco más ovaladas. Y esto es muy importante porque las de despegue y propulsión son las más difíciles de tratar. En cuanto a los estudios, seguramente eso ya lo conocen, pero bueno, empezaríamos con un par radiológico con frente perfil con carga, hacer radiografías oblicuas, tener en cuenta las radiografías axiales de sesamoideos. Es muy importante porque podemos tener trastornos también metatarsos sesamoideos, y eso inicialmente no se verían en los estudios habituales.
No olvidarnos también las resonancias en relación a secuelas postquirúrgicas, traumáticas, infecciosas. Esto también ya lo mencionó algo Isabel. La tomografía, evaluar la forma cefálica, ver si hay alguna exostosis que no se viera en las radiografías habituales. Los estudios de la marcha no voy a profundizar mucho porque eso ya lo mencionó muy bien Isabel. Efectivamente, a la hora de toma de decisiones, solo les voy a mencionar esto en relación a la barometría electrónica. Esto examina la postura y el centro de gravedad en una de sus variables y identifica rápidamente las alteraciones biomecánicas del apoyo plantar y muchas veces determina el tratamiento ortésico, tanto tratamiento ortésico como tratamiento quirúrgico. En relación al tratamiento conservador, esto también lo mencionó Isabel. Efectivamente, ella dijo que quizás o en muchas ocasiones los calzados ortopédicos son mejores que las ortesis, pero muchas veces las ortesis plantares pueden generar un beneficio en relación a la sintomatología y también evitar algunos de los procedimientos, ¿sí? Hay una gran disquisición entre el método valente-valente o el de barras y las olivas. Eso es un tema de disquisición semántica. Muchas veces hay cirujanos que prefieren uno y otros más del lado de la oliva. Yo hace 15 años que empecé cirugía del pie y la verdad que prefiero muchas veces en una metatarsia central mecánica iniciar con una oliva y que esté bien localizada, que tenga buena forma y que tenga buena longitud. ¿Cuáles son los principios del tratamiento quirúrgico? Bueno, debemos restablecer el largo del rayo, si bien, como les mencioné al inicio, no es el factor predominante hoy a la hora de tomar decisiones, pero efectivamente tenemos que apuntar a lograr una fórmula metatarsal lo más fisiológica o normal posible. Como objetivo también, entonces, el correcto apoyo plantar, tanto en la verticalización como en la plantarización, es importante porque hay osteotomías que tienden solo al acortamiento y otras también a la elevación. La idea es inicialmente no plantarizar, pero en algunos casos también para compensar otros metatarsianos deberíamos hacer un gesto de plantarización. Obviamente calmar el dolor y disminuir los cuadros de hiperkeratosis, más que nada las dolorosas, devolver al primer rayo su adecuada anatomía funcional y devolver el apoyo correcto a los dedos menores en relación a la aprehensión. Vamos a transitar algunas de las técnicas. Empezamos con algunas quizás un poco más antiguas. Alguna indicación pueden llegar a tener ahora. Estas son las técnicas de Duris y su modificación, que básicamente es la resección parcial de la cabeza metatarsiana. Se realiza desde un abordaje plantar. La verdad que es muy infrecuente hoy la indicación. Quizás un paciente diabético donde no tengamos tanta alteración biomecánica y de la marcha y ninguna alteración de rocker en casos muy, muy puntuales y quizás asociados también a mal histocóseo o a veces infecciones, se puede hacer una resección parcial. Quizás no es lo más recomendable porque, digamos, no estamos tampoco cambiando esa zona de hiperapoyo. En relación a las técnicas de resección, quizás está más indicado en los reumáticos, pero obviamente los diabéticos también tienen su lugar. Hay varias técnicas, se puede hacer por vía dorsal, un abordaje más oblicuo, también por vía plantar, y es una cirugía que todavía lamentablemente tenemos que hacer para resolver hiperkeratosis. Otras osteotomías también proximales, de las más conocidas, la BRT, que popularizó Baruch ya hace muchísimos años. Él lo indicaba inicialmente en metatarsalgias relacionadas al pie cabo y en una caída de un rayo no muy largo. Lo complejo de esto es que es justamente difícil predecir cuánto va a elevarse ese metatarsiano, con lo cual es muy complejo evaluar resultados en el postoperatorio. En la osteotomía de Heyl, la verdad que se dejó de hacer porque está en el eje de carga y cualquier carga de peso no controlada del paciente puede hacernos elevar de manera excesiva la cabeza del metatarsiano. La osteotomía de Llanestra es bastante compleja a la hora del tallado de la osteotomía, pero tenía también su indicación. Quizás nos vamos a concentrar un poquito más en lo que son las osteotomías distales, en las que más se utilizan. Si bien hay modificaciones de hacerlas un poco más proximales, hoy debemos hablar de osteotomías dictales en la mayoría de los casos, salvo casos de pie cabo o pies neurológicos, pero concentrándonos en metatarsalgias centrales puras, que están asociadas mucho más a pie plano, inclusive en pie diabéticos, deberíamos concentrarnos en osteotomías distales. Esta en particular es una osteotomía en sentido dorsoplantar, con una inclinación de 20 a 30 grados. Para la cirugía abierta, lo habitual es colocar un tornillo perpendicular al plano plantar, y estas son algunas de las indicaciones. Quizás ustedes pueden agregar algunas o pueden también retirar, pero básicamente, como regla general, está indicada en
alteraciones de la fórmula metatarsal sintomáticas, metatarsalgias de apoyo en el plano coronal y de propulsión, o sea que estaría indicado en el Rocker 2 y Rocker 3, y lo que llaman inestabilidades horizontales, que es básicamente en el eje axial, o en la radiografía de frente, ven como alguno de los dedos, por debilidad de los ligamentos colaterales laterales, pierde su lugar. La luxación y subluxación, ahora lo vamos a ver, quizás es una contraindicación relativa para una osteotomía simple de Whale. Hoy nos inclinamos a hacer más osteotomías triples en los casos de luxación y subluxación, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es un poco la técnica quirúrgica de Whale. Esto es típico para el abordaje dorsal. Se talla ese mismo abordaje, se separa el tendón extensor, se hace una osteotomía oblicua y se procede a la fijación. La complicación de esta cirugía, y esto fue publicado ya hace muchísimo tiempo, es el dedo flotante, a tener en cuenta lo que mencionó Isabel del trastorno intrínseco de la función de los dedos menores, y como esto también puede ser otro factor de riesgo para tener un dedo flotante y un manejo difícil del paciente. Esto es un cálculo trigonométrico del doctor Ronconi, es un médico italiano que conocí hace muchísimos años, y él podía predecir fehacientemente con estos cálculos dónde debía quedar la cabeza metatarsiana, tanto por el acortamiento como también por la elevación. Acá hay una osteotomía de Whale en un paciente con artritis reumatoidea. Esto podría haberse indicado una remodelación, pero se decidió hacer una osteotomía de acortamiento con la reducción bastante adecuada de las falanges. Con respecto a la osteotomía triple o de Maceira, quizás esta tiene un poco más de indicación hoy en día. Es infrecuente indicar una osteotomía de Whale simple, y previene muchas veces esta alta incidencia de dedos flotantes, que habitualmente y en las primeras publicaciones hablaban de entre el 15 al 20%. Básicamente, y ahora lo vamos a ver, se talla una virola de hueso, habitualmente de 2 a 3 milímetros, eso se retira, y con esto conseguimos tanto el acortamiento como la elevación de ese metatarsiano, muchas veces restituyendo la carga de peso. Acá vemos entonces el tallado de la virola y la estabilización en la imagen inferior derecha. Acá hay uno de los casos, tiene una gran potencia de acortamiento, si bien hay un límite de resección de la virola, como mencionamos, 2 o 3 milímetros es lo adecuado y es lo indicado en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué la osteotomía de Whale hace esta complicación que se llama dedo flotante? Porque básicamente al descender el centro de rotación de la cabeza metatarsiana, los interóseos pasaban a ser flexores dorsales en vez de ser flexores plantares, y esto explicaría por qué la osteotomía de Whale cayó un poco en desuso, y esto es muy interesante desde el punto de vista biomecánico entenderlo. Esto es una comparación, esto también lo paso rápido. Quizás las triples tendrían menos rigidez, menos limitación funcional, y lo que veníamos mencionando en relación a los dedos flotantes, con consiguiente menor incidencia de hiperkeratosis y hasta de metatarsalgia de transferencia, con lo cual a la hora de tomar decisiones nos inclinaríamos muchas veces por la osteotomía triple de Maceira. Una osteotomía que está por ahí más indicada en las enfermedades de Freiberg 1 y 2, que son las osteonecrosis más que nada del dorso. Lo que hacemos en estos casos es una cuña de base dorsal y hacer girar la cabeza, dejando la superficie plantar o el cartílago indemne en contacto con la falange. Acá vemos uno de los casos, entonces, se talla la osteotomía dorsal y se produce a la fijación. Les voy a hablar ahora de las osteotomías mínima antiinvasivas, que quizás lo que más hacemos hoy en día. O sea, trasladamos tanto las osteotomías de Whale y Maceira y lo estamos haciendo mínima antiinvasiva hace varios años. Algunas indicaciones, bueno, les voy a hablar en particular de la Distal Metatarsal Minimal Invasive Osteotomy o DMMO. ¿Qué indicaciones tenemos para estas cirugías? Similares a las de la osteotomía de Whale, alteraciones de la fórmula metatarsal sintomáticas, la metatarsalgia de apoyo, que también ya lo mencionamos. También está indicado en instabilidades horizontales o síndromes de crossover, y está indicada en úlceras diabéticas. Ahora vamos a ver que hay una pequeña modificación, que es realizar esta osteotomía un poco más proximal y extracapsular, con lo cual eso tendría un beneficio extra a la hora de reducir tanto una luxación o subluxación, o mismo tratar una úlcera diabética. Contraindicaciones relativas, bueno, subluxación y luxación, si bien lo puse como indicaciones, también puede ser una contraindicación relativa si el objetivo sea reducir de manera correcta la metatarsofalágica. Contraindicaciones relativas que mencionamos también en la Whale, ante pies reumáticos, en casos que hemos hecho también
artrodesis de hallux, o en casos de neuroma de Morton, quizás el objetivo es alejar los metatarsianos de ese síndrome compresivo. ¿Qué necesitamos para hacer este procedimiento? Bueno, bastante experiencia, cursos en el exterior y entrenarse en cirugía mínimamente invasiva. Básicamente se utilizan fresas de corte lateral y de rebajado, y otros instrumentales como raspas y los dispositivos o devices de energía. Necesitamos experiencia, obviamente, debemos haber hecho osteotomías abiertas a la hora de empezar con esto, tener experiencia, cuál es la situación en relación a la cabeza. Algunos utilizan la fórmula de Leventen a la hora de toma de decisiones de cuál metatarsianos osteotomizar. Como regla general, se osteotomizan de segundo a cuarto metatarsiano todos juntos. Esto es muy importante a tener en cuenta porque son pacientes que dejamos apoyar el mismo día, y para eso debemos saber lo que es la ley de Wolf o teoría de las trayectorias, que básicamente, y está descrito para niños por la deformidad plástica genera, pero se los voy a mencionar como él lo describió ya hace muchísimos años. Si un hueso normal y físicamente cargado en una nueva dirección, su estructura y forma pueden cambiar de acuerdo a su nueva función. Este es el objetivo de dejar osteotomías sin fijación, para que vayan a buscar su lugar, tanto el acortamiento como la elevación deseada, y un poco más fisiológica en relación a la posición de los demás metatarsianos. Lo hacemos bajo neuroleptoanalgesia y habitualmente realizamos un bloqueo de mallo metatarsal. Utilizamos intensificador de imágenes, básicamente para hacer los controles y no muchas veces sobre los portales. Los portales, como les decía, pueden ser por palpación o mediante radioscopía. Hablamos de portales porque son incisiones de 4 milímetros que se pueden realizar tanto paratendinoso medial o paratendinoso lateral. La orientación de la fresa es similar a la osteotomía de Weil, es a 45 grados, o 135 grados con respecto al eje del metatarsiano, y con eso logramos realizar la cirugía. Acá les dejo un breve video como para que vean cómo se realiza. Este video no está editado, con lo cual es una situación real de cómo se realiza un metatarsiano. La verdad que a nivel de los procedimientos mínimamente invasivos es de los menos agresivos, y si uno realiza un correcto vendaje, muchas veces podemos predecir la posición de esos metatarsianos. Entonces, luego los portales se desperiodiza, se hace un movimiento giro lateral, y con eso ya tenemos uno de los metatarsianos osteotomizados. En la radiografía de control hemos descrito este signo, se llama signo de la B, y básicamente es para ver y cerciorarnos que la orientación de la osteotomía ha sido a 45 grados. Vamos a algo de la bibliografía y de lo que está publicado. Hay un artículo que comparó cuál es el grado de acortamiento utilizando fresas y hojas de corte. En este caso, estos autores habían utilizado fresas para osteotomías más que nada de calcáneo, y bueno, no tardó en llegar la respuesta y la carta del editor mencionando que esas fresas no son para hacer ese tipo de osteotomías. El gran temor es el grado de acortamiento de elevación, pero eso creo que lo tenemos controlado, y lo habitual es que sea 2 milímetros, que es el alma de una fresa de cirugía percutánea. Se entrega. Había alguien con el micrófono. Con respecto hay estudios que comparan la DMMO con respecto a la Weil. Este estudio ya tiene algunos años. Estos autores no habían mostrado diferencias significativas, y al contrario, habían visto que en las osteotomías DMMO el posoperatorio era más largo en relación al edema. Este es un trabajo muy interesante que les quiero mencionar, y lo que vengo contando minutos atrás. Básicamente es retrasar la osteotomía de DMO percutánea, hacerla un poco más proximal, extracapsular, y con eso tener un beneficio mayor en relación al acortamiento y a la elevación. El autor es Carlo Bis, que lo conocemos mucho y es un referente en la cirugía mínimamente invasiva. Eso se evaluaron en 35 úlceras crónicas diabéticas. Este es el diámetro de las lesiones. Todos podían caminar según tolerancia, en un calzado de suela rígida. Ahí está la clasificación, eran úlceras 3B de Texas en 42.9%, y lograron una consolidación. Todas las úlceras cerraron en casi 8 semanas en promedio, y hasta la semana 25 no habían tenido recurrencia. Según ellos, es una cirugía segura y efectiva a pesar del grado de severidad. Y a través de la reducción de la presión plantar, o sea, lo lograron a través de la reducción de la presión plantar debajo de la cabeza de los metatarsianos. Errores de técnica para estas osteotomías: localización de los portales mucho más proximales. Esto no es el objetivo que vimos recién de
que mostró Carlo Bisse en su artículo. La orientación de la osteotomía mucho más vertical, que es lo más frecuente cuando se empieza a hacer cirugía mínimamente invasiva, o lo mismo la lateralización, asociado también a necrosis muchas veces y defectos en la consolidación. Esto puede deberse a la temperatura de las fresas, o eventualmente a sus desgastes, o también hay que controlarlo, y lo que les mencionaba con respecto al vendaje, que lo habitual es la lateralización. Vamos con unos casos rápidos. Este paciente había sido operado de una cirugía abierta por hallux valgus, no podía hacer deporte. Acá vemos que hay una diferencia, un index minus, una diferencia del segundo metatarsiano bastante pronunciada. Recuerdo que era alrededor de 13-14 milímetros, con lo cual esto, si bien venimos mencionando que no es el único parámetro en el frente a la hora de tomar decisiones, esta longitud, lo habitual es que traiga mucha sintomatología. Quizás el límite para indicar una cirugía profiláctica o una cirugía en un paciente que tiene sintomatología sería esos 7-8 milímetros. Están apareciendo algunas publicaciones que evalúan esta situación. En este caso hicimos una osteotomía de revisión de la cabeza metatarsiana y las osteotomías del cuello metatarsiano para lograr al 6º mes con este resultado. Vean que pudimos restituir parcialmente la longitud metatarsiana, pero con un alivio de la sintomatología muy importante. Este es otro de los casos también, con hiperkeratosis plantar, y ahí vemos también la osteotomía. Ahí vemos un poco el resultado final, ahí están los portales. Y este es un caso muy interesante. Si bien tratamos de basarnos muy bien en la biomecánica, este paciente era muy complejo, porque cualquier osteotomía que uno realice podemos tener una elevación excesiva de esos metatarsianos. Este paciente tenía una úlcera crónica asociada a deformidad de 12 meses de evolución, ya había realizado tratamiento ortésico y tópico sin ninguna mejoría, y claro, la evaluación de este paciente es si efectivamente debemos tratar esa secuela de medio pie, que impresiona haber tenido un Charcot de medio pie, o eventualmente vamos a tratar el síntoma y tratamos de balancear un poco antepié, que les menciono que es difícil. Lo dejamos en descargas con muletas, sin inmovilización y pisando, y agregamos un tratamiento tópico, que eso hay muchísimos en el mercado. Agregamos Everprot, que es factor de crecimiento epidérmico. Este es el resultado. Perdón. Este es el resultado. Creo que esto llevaba ya 6 a 8 meses. Si bien en la radiografía oblicua podemos ver que la elevación fue excesiva, alcanzamos a restituir tanto la fórmula metatarsal como ese hiperapoyo que tenía el paciente. Así que, como conclusiones entonces, los estudios de la marcha sin duda simplifican la toma de decisiones y la evaluación de los resultados postoperatorios. Se prefieren las osteotomías distales antes que diafisarias o proximales. La osteotomía triple sin duda que es mejor que la osteotomía de Weil. Obviamente ser precisos en la osteotomía y en la estabilización. Reeducar al paciente en cuanto pueda. La ventaja que tiene esta cirugía es que el paciente puede pisar el mismo día. Para realizar mínimamente invasiva, tanto para esa cirugía como para otras, necesitamos formación instrumental, experiencia y sin duda una planificación. Reeducar la movilidad, como venimos mencionando, y en lo que está publicado, diferencias útiles, les anticipo que en manos con experiencia cirugía mínimamente invasiva, los resultados, tanto clínicos como en relación al edema, la calidad de vida, impresionan ser mejores para el lado de la cirugía mínimamente invasiva. Así que de vuelta, Gabriela, gracias Nacho, si es que estás o no, y bueno, Isabel, felicitaciones por la charla. Bueno, muchísimas gracias a vos, la esperamos a Isabel, tenemos unas cuantas preguntas para ambos, así que Vale. ahí está. Bel, thank you so much. Vamos a comenzar